A las 02:47 horas, una corbeta china tipo 0556 cruzó hacia la zona económica exclusiva filipina y comenzó a transmitir en frecuencias que la Guardia Costera Filipina no había monitoreado en 3 años. La transmisión en sí era ordinaria, una emisión estándar de seguridad marítima en el Canal 70, anunciando una patrulla de rutina en aguas internacionales. El problema era que las coordenadas que la corbeta transmitió la ubicaban 140 millas náuticas dentro de lo que China aún se negaba a llamar territorio filipino. Mientras el operador de radio de la corbeta pensaba que esta era otra patrulla de presión diseñada para probar los tiempos de respuesta y recopilar datos de reacción, todo esto cambiaría en cuestión de minutos. Sin que Beijing lo supiera, un avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, procedente de la base aérea Clark, había estado orbitando a 22.000 pies durante los últimos 40 minutos y en el momento en que salió esa transmisión, sucedieron 3 cosas simultáneamente que la Armada China nunca anticipó. El radar AN-APY-10 del Poseidon había estado rastreando la corbeta pasivamente desde que cruzó la línea mediana sin pintarla con radar activo, solo escuchando el ruido electrónico que el barco irradiaba mientras se movía. Vibraciones del motor, emisiones de radar, ráfagas de comunicación. El P-8A ve el espectro electromagnético de la manera en que un murciélago ve una cueva oscura, construyendo una imagen a partir de reflejos y ruido que la mayoría de los sensores ignoran por completo. La corbeta no tenía idea de que había sido catalogada durante 40 minutos antes de que siquiera anunciara su posición. Eso por sí solo era inteligencia útil. Pero la transmisión en el Canal 70 hizo algo más valioso. Reveló el protocolo de comunicación de la corbeta, el protocolo de encriptación que su radio usaba para enlazarse de vuelta al centro de comando de la Flota del Mar del Sur en Hainan. Una vez que conoces el protocolo, no solo rastreas un barco, rastreas todos los barcos de la flota que usan la misma arquitectura. Lo segundo que sucedió fue que el patrullero de la Guardia Costera Filipina, BRP Gabriela Silang, operando 18 millas náuticas al sureste, recibió los datos de localización del Poseidon a través de un enlace de datos seguro que había sido instalado 6 meses antes y nunca reconocido públicamente. La corbeta china había estado transmitiendo para demostrar presencia. Lo que realmente demostró fue que la Guardia Costera Filipina ahora tenía el mismo panorama táctico que la Armada de Estados Unidos, actualizado en tiempo real, sin demora y sin necesidad de permiso de liderazgo político de Manila que podría dudar en escalar. Lo tercero fue que un submarino de ataque clase Los Ángeles, operando sumergido a 400 pies, aproximadamente 30 millas náuticas al oeste, grabó toda la transmisión y comenzó a maniobrar silenciosamente hacia una posición de seguimiento detrás del curso predicho de la corbeta. El submarino no emergió, no transmitió, no se anunció de ninguna manera. Simplemente siguió, de la manera en que una sombra sigue algo que no sabe que está siendo observado. China había enviado una corbeta para afirmar reclamos territoriales. Estados Unidos había enviado algo diseñado para recopilar cada firma electrónica que esa corbeta emitiría durante las próximas 6 horas mientras un buque filipino se movía para confrontarla y un submarino documentaba todo lo que sucediera después. La seguridad operacional de la Armada China acababa de reducirse a teatro. Para las 02:53, el Gabriela Silang estaba a 12 millas náuticas de la corbeta y acercándose a 18 nudos. El patrullero filipino desplazaba 1.800 toneladas contra las 1.300 de la corbeta, lo cual no importaba mucho en términos de potencia de fuego bruta, pero importaba enormemente en términos de quién podía afirmar que era el acosado. La corbeta tenía un cañón naval de 76 milímetros y misiles antibuque. El Gabriela Silang tenía un cañón de 76 milímetros y significativamente menos paciencia para los buques chinos operando en aguas que el Tribunal Internacional había dictaminado que pertenecían a Filipinas 7 años atrás en una decisión que Beijing aún pretendía que no existiera. A las 02:56, el capitán del Gabriela Silang hizo una llamada de radio en la misma frecuencia del canal 70 que la corbeta china acababa de usar.
buque no identificado operando a 14 grados 23 minutos norte, 129 grados 47 minutos este. Está dentro de la zona económica exclusiva filipina. Declare sus intenciones y prepárese para ser abordado para inspección. La respuesta china llegó en menos de 30 segundos. Este es el buque corbeta Kin Suo de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Estamos realizando una patrulla de rutina en aguas históricamente administradas por la República Popular China. Su buque está interfiriendo con la navegación legal. Altere rumbo inmediatamente. La tripulación del Poseidon, escuchando ambas transmisiones desde 22.000 pies, notó el lenguaje, históricamente administradas, no reconocidas internacionalmente, no establecidas legalmente, históricamente administradas, que era la formulación diplomática para un reclamo que China existía solo porque China seguía diciéndolo en voz alta. El capitán filipino también lo notó, y su respuesta fue considerablemente menos diplomática. Kin Suo, este es un buque de la Guardia Costera Filipina. El fallo del Tribunal de 2016 es ley internacional. Está en violación. Detenga su marcha inmediatamente o asumiré intención hostil. A las 02:59, la corbeta china no detuvo su marcha, aumentó la velocidad a 22 nudos y alteró rumbo al noreste, directamente a la isla Titu, donde 400 civiles filipinos vivían en una comunidad que China había pasado la última década en tratar de hacer inhabitable mediante intimidación. El movimiento fue calculado. Si el patrullero filipino perseguía, parecería una escalada. Si no lo hacía, China podría reclamar otra afirmación exitosa de control en aguas disputadas. La fórmula había funcionado por años: presionar, provocar, retirarse justo antes de que las cosas se volvieran cinéticas, luego regresar la semana siguiente y hacerlo de nuevo. Pero la fórmula asumía que la Guardia Costera Filipina operaba sola con sensores obsoletos y sin respaldo. A las 03:1, el Poseidon descendió a 8.000 pies y encendió todos los sensores que había estado manteniendo pasivos. El radar AN-APY-10 se activó, pintando la corbeta con suficiente energía electromagnética como para que los receptores de advertencia de radar chinos se iluminaran como un árbol de Navidad. El mensaje fue inmediato. Está siendo rastreado con una plataforma con armas que no puede escapar y contramedidas que no tiene. El capitán chino ahora podía ver el Poseidon, una forma gris descendiendo a través de la oscuridad previa al amanecer. 4 motores, puntos de anclaje externos visibles incluso a esta distancia. A las 03:03, el oficial de guerra electrónica de la corbeta reportó lo que sus sistemas le estaban diciendo. Múltiples radares de control de tiro activos, contactos aéreos y de superficie, ambos fijando soluciones de puntería. El radar del Poseidón ya no solo estaba rastreando, estaba haciendo el equivalente electrónico de poner un arma en la cabeza de la corbeta y dejar que todos lo supieran. El capitán chino había sido informado sobre tácticas de presión, sobre cómo navegar confrontaciones con patrulleros de la Guardia Costera que no podían permitirse disparar primero. No había sido informado sobre qué hacer cuando un P-8A Poseidon, portando 8 misiles antibuque AGM-84 Harpoon y suficientes sonoboyas para rastrear cada submarino en el mar de China Meridional, decidiera dejar de ser cortés. El Gabriel Asilang ahora estaba 6 millas náuticas detrás de la corbeta e igualando la velocidad. El capitán filipino hizo otra llamada, esta vez no una solicitud. Chinchou ha entrado en aguas territoriales filipinas e ignorado múltiples órdenes legales. Estoy autorizado para usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la soberanía filipina. Tiene 2 minutos para cumplir. 2 minutos a 22 nudos significaban que la corbeta cubriría aproximadamente 1.5 millas náuticas. La isla Thitu aún estaba a 40 millas náuticas al noreste. Las matemáticas no apoyaban huir. Pero detenerse significaba admitir que la Guardia Costera Filipina tenía la autoridad para abordar un buque naval chino y esa admisión resonaría a través de cada arrecife y bajo disputado en el mar de China Meridional durante la próxima década. Toda la estrategia de Beijing dependía de nunca admitir que esa autoridad existía. A las 03:05, la radio de la corbeta crepitó con una tercera voz, no estadounidense, no filipina, australiana.
Buque naval chino Qinzhou, esta es la Real Fuerza Aérea Australiana P-8, señal de llamada Sentry 2. Estamos monitoreando esta situación y hemos grabado su negativa a cumplir con las órdenes legales de las autoridades filipinas. Le informamos que el HMAS Brisbane está actualmente 60 millas náuticas al sureste y acercándose. Recomendamos que reconsidere su curso de acción. El Poseidon australiano había estado orbitando 80 millas al este durante la última hora, recopilando su propia inteligencia electrónica, esperando exactamente este tipo de escalada. El Brisbane era un destructor clase Hobart, 7.000 toneladas de capacidad de misiles diados y exactamente el tipo de refuerzo que convertía un enfrentamiento bilateral en un problema multinacional que Beijing no podía enmarcar como agresión filipina. El capitán chino ahora enfrentaba la realidad táctica que su informe de misión le aseguraba que no sucedería. Un patrullero de la Guardia Costera podía afirmar que lo estaba acosando. 2 aviones de patrulla marítima y un destructor convergiendo a su posición significaba que estaba siendo contenido por una respuesta coordinada que había sido planeada mucho antes de que cruzara hacia la zona económica exclusiva. La patrulla de presión se había convertido en una trampa, y el cebo había sido su propia transmisión de radio 40 minutos atrás. A las 03:07 sucedió algo más que la tripulación de la corbeta no entendió de inmediato. El radar del Poseidon volvió a quedar en silencio, no apagado, en silencio. Dejó de pintar activamente la corbeta y volvió al rastreo pasivo. Para el oficial de guerra electrónica chino, parecía que los estadounidenses estaban retrocediendo, reduciendo la presión electrónica. Lo que realmente significaba era que el Poseidon ya no necesitaba radar activo, porque algo más cercano ahora estaba haciendo el rastreo. El submarino clase Los Ángeles, siguiendo 8 millas náuticas detrás y 400 pies bajo la superficie, se había movido a la posición óptima de disparo. Su sonar tenía la firma acústica de la corbeta bloqueada. Su sistema de control de tiro tenía una solución calculada. El submarino no iba a disparar, pero el operador de sonar de la corbeta, si estaba prestando atención al rastro tenue que sus arreglos pasivos estaban captando desde popa, ahora se daría cuenta de que durante los últimos 18 minutos, una plataforma capaz de hundirlo sin jamás emerger estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. A las 03:09, la corbeta china redujo la velocidad a 12 nudos, no deteniéndose, no parando la marcha, pero reduciendo la velocidad lo suficiente como para que el Gabriel Asilang pudiera cerrar la distancia sin que el encuentro pareciera una persecución. El capitán filipino hizo una última llamada, esta vez no una solicitud. Qinzhou ha entrado en aguas territoriales filipinas e ignorado múltiples órdenes legales. Estoy autorizado para usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la soberanía filipina. Tiene 2 minutos para cumplir. Los americanos bajaron la presión electrónica. Lo que realmente significaba era que el Poseidon ya no necesitaba radar activo, porque algo más cercano ahora estaba haciendo el rastreo. El submarino clase Los Ángeles, siguiendo 8 millas náuticas detrás y 400 pies bajo la superficie, se había movido a la posición óptima de disparo. Su sonar tenía la firma acústica de la corbeta bloqueada. Su sistema de control de tiro tenía una solución calculada. El submarino no iba a disparar, pero el operador de sonar de la corbeta, si estaba prestando atención al rastro tenue que sus arreglos pasivos estaban captando desde popa, ahora se daría cuenta de que durante los últimos 18 minutos, una plataforma capaz de hundirlo sin jamás emerger estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. A las 03:09, la corbeta china redujo la velocidad a 12 nudos, no deteniéndose, no parando la marcha, pero reduciendo la velocidad lo suficiente como para que el Gabriel Asilang pudiera cerrar la distancia sin que el encuentro pareciera una persecución. El capitán filipino hizo una última llamada, esta vez no una solicitud. Qinzhou ha entrado en aguas territoriales filipinas e ignorado múltiples órdenes legales. Estoy autorizado para usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la soberanía filipina. Tiene 2 minutos para cumplir. Los americanos bajaron la presión electrónica. Lo que realmente significaba era que el Poseidon ya no necesitaba radar activo, porque algo más cercano ahora estaba haciendo el rastreo. El submarino clase Los Ángeles, siguiendo 8 millas náuticas detrás y 400 pies bajo la superficie, se había movido a la posición óptima de disparo. Su sonar tenía la firma acústica de la corbeta bloqueada. Su sistema de control de tiro tenía una solución calculada. El submarino no iba a disparar,
pero el operador de sonar de la corbeta, si estaba prestando atención al rastro tenue que sus arreglos pasivos estaban captando desde popa, ahora se daría cuenta de que durante los últimos 18 minutos, una plataforma capaz de hundirlo sin jamás emerger estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. A las 0309, la corbeta china redujo la velocidad a 12 nudos, no deteniéndose, no parando la marcha, pero reduciendo la velocidad lo suficiente como para que el Gabriel Asilang pudiera cerrar la distancia sin que el encuentro pareciera una persecución. El capitán filipino hizo una última llamada, esta vez no una solicitud. Chin Shou ha entrado en aguas territoriales filipinas e ignorado múltiples órdenes legales. Estoy autorizado para usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la soberanía filipina. Tiene 2 minutos para cumplir. Los americanos bajaron la presión electrónica. Lo que realmente significaba era que el Poseidon ya no necesitaba radar activo, porque algo más cercano ahora estaba haciendo el rastreo. El submarino clase Los Ángeles, siguiendo 8 millas náuticas detrás y 400 pies bajo la superficie, se había movido a la posición óptima de disparo. Su sonar tenía la firma acústica de la corbeta bloqueada. Su sistema de control de tiro tenía una solución calculada. El submarino no iba a disparar, pero el operador de sonar de la corbeta, si estaba prestando atención al rastro tenue que sus arreglos pasivos estaban captando desde popa, ahora se daría cuenta de que durante los últimos 18 minutos, una plataforma capaz de hundirlo sin jamás emerger estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. A las 0309, la corbeta china redujo la velocidad a 12 nudos, no deteniéndose, no parando la marcha, pero reduciendo la velocidad lo suficiente como para que el Gabriel Asilang pudiera cerrar la distancia sin que el encuentro pareciera una persecución. El capitán filipino hizo una última llamada, esta vez no una solicitud. Chin Shou ha entrado en aguas territoriales filipinas e ignorado múltiples órdenes legales. Estoy autorizado para usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la soberanía filipina. Tiene 2 minutos para cumplir. Los americanos bajaron la presión electrónica. Lo que realmente significaba era que el Poseidon ya no necesitaba radar activo, porque algo más cercano ahora estaba haciendo el rastreo. El submarino clase Los Ángeles, siguiendo 8 millas náuticas detrás y 400 pies bajo la superficie, se había movido a la posición óptima de disparo. Su sonar tenía la firma acústica de la corbeta bloqueada. Su sistema de control de tiro tenía una solución calculada. El submarino no iba a disparar, pero el operador de sonar de la corbeta, si estaba prestando atención al rastro tenue que sus arreglos pasivos estaban captando desde popa, ahora se daría cuenta de que durante los últimos 18 minutos, una plataforma capaz de hundirlo sin jamás emerger estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. A las 0309, la corbeta china redujo la velocidad a 12 nudos, no deteniéndose, no parando la marcha, pero reduciendo la velocidad lo suficiente como para que el Gabriel Asilang pudiera cerrar la distancia sin que el encuentro pareciera una persecución. El capitán filipino hizo una última llamada, esta vez no una solicitud. Chin Shou ha entrado en aguas territoriales filipinas e ignorado múltiples órdenes legales. Estoy autorizado para usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la soberanía filipina. Tiene 2 minutos para cumplir. Los americanos bajaron la presión electrónica. Lo que realmente significaba era que el Poseidon ya no necesitaba radar activo, porque algo más cercano ahora estaba haciendo el rastreo. El submarino clase Los Ángeles, siguiendo 8 millas náuticas detrás y 400 pies bajo la superficie,